prácticamente lo que hemos visto, ¿verdad? Esta es una epístola de Pablo a la iglesia de Filipos, que él estableció hace unos 10, 12 años. Ahora él está escribiendo esta carta a ellos de la cárcel, hermano. Está en la cárcel en Roma y le está escribiendo esta carta a ellos, ¿verdad? Y primeramente les agradece a ellos su amistad, su amor que ellos le demostraron y su ayuda que ellos le enviaron cuando él le necesitaba. Pero principalmente Pablo le dice que él los ama porque ellos tienen ese compromiso de compartir el evangelio de Cristo. Entonces él, ¿verdad?, les agradece y luego él ora por ellos, ¿verdad? Ora por ellos, eso lo vimos la semana pasada. Él ora por ellos y ora para que el amor abunde en ellos, ¿verdad? Ese amor que viene del conocimiento de Dios, ese amor que es un amor verdadero, ¿verdad? De la forma que Dios quiere que le amemos a Él y que la forma que Dios quiere que nosotros también le amemos a Él, ¿verdad? ¿Y para qué Él quiere y le pide que abunden en ese amor? Él le pide que es eso para que dice que sean sinceros, para que seamos, ¿verdad?, genuinos, verdaderos y para que sean irreprochables hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Irreprochable, que no nos encuentre con ninguna falla. Así es que todo eso, hermana, ¿con el fin de qué, verdad? Con el fin de que ellos lleven frutos de justicia, frutos que son resultado de nuestra justificación por Cristo, ¿verdad? Y estos frutos vienen con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Cristo que mora en nosotros, ¿verdad? Pero todo esto, hermano, que Él está pidiendo, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios, que seamos sinceros, que seamos irreprochables, que tengamos mucho fruto, todo, hermano, ¿para qué? Para la alabanza y gloria de Dios Padre Omnipotente. Gracias te damos, Señor. Y ahora, hermanos, como le dije, puede seguirnos en su libro en el capítulo 12. Y voy a leer del versículo 12, al versículo 21. Y la palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dice Pablo a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos de las iglesias, ¿verdad?, están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Versículo 15 dice: algunos en verdad predican a Cristo con envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. Ahora le dice Pablo: ¿qué pues? No obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Gloria a Dios. Y en esto, dice Pablo, me gozo y me gozaré, porque sé que por vuestra oración, ¿quién sabe aquí, verá la oración de esta iglesia que nosotros hacemos? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo estará resultado en mi liberación. Está refiriéndose a la cárcel, ¿verdad? Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o muerte. Y para terminar dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, aleluya, ¿verdad? Y vamos a tratar, ¿verdad?, de escudriñar y comentar un poco acerca de esta escritura, ¿verdad? En el 12, él dice: quiero que sepas, hermano, que lo que me ha sucedido, ¿verdad?, ha venido en realidad a ayudar al Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a los demás. Y quiero que sepan, siempre recuerdo a nuestro pastor John, saber es importante, porque ese conocimiento que estamos hablando de quiere que sepan
es el conocimiento que viene de la palabra de Dios. Y cuando le dice que esas cosas que han pasado, como le dije anteriormente, él está preso, ¿verdad? No está libre, él está preso, y no solamente preso por 2 días, por 21 días, él está preso porque está siendo acusado de traición al César, ¿verdad? Y está esperando que lo absuelvan o que haya una condenación. Y esta condenación, ¿sabe cuál es la pena, hermano? Es la muerte. Así es que él está allí sabiendo de que la muerte le puede llegar. Y entonces viene él, por eso le dice a ellos, porque él sabe que los filipenses, ¿verdad? Como le conocen la pasión que él tiene para predicar el evangelio, Pablo, ¿verdad? Entonces ellos están pensando, Pablo está desanimado, Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Está desanimado porque el evangelio se ha detenido, ¿verdad? Ya no se puede predicar, él está en la cárcel. Eso es lo que ellos están pensando. Y por eso Pablo les dice a ellos, no, le dice, no se preocupen, dice, que esto que me está pasando, más bien está resultando que el evangelio se está predicando con más y más ahí donde él se encuentra en la cárcel, ¿verdad? Y Pablo pues lo que quería ellos que aprendieran una parte, una gran verdad, ¿verdad? Que hermano, nadie puede detener la predicación del evangelio, ni países, ni presidente, ni nadie va a detener el evangelio, la predicación que Cristo nos ha mandado a hacer. Un aplauso para el Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que Pablo está en dificultades, pero conocemos también lo que Pablo dijo en Romanos 8:28. Él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todo, lo bueno y lo malo, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, y ese era Pablo. Y esa es una verdad, eso es una lección que él quiere que aprendamos, porque a veces, ¿verdad?, nosotros estamos en situaciones, en prueba y en dificultad, y nos desanimamos, hermano, y nos desanimamos y queremos decir, ¿por qué me está pasando esas cosas a mí? Y ahora nos detenemos de compartir ese amor de Cristo, de compartir el evangelio, de compartir ese gozo, porque nos concentramos en eso. Y Pablo está tratando de enseñarnos que no es así, ¿verdad? Y todo este capítulo se trata de estar en el gozo del Señor en la vida cristiana, con el poder de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y Él está enseñándonos a que nosotros debemos de reaccionar, cómo nosotros tenemos que reaccionar cuando estamos en el sufrimiento y en las dificultades, ¿verdad? Porque siempre Dios ocupa esas adversidades para acercarnos más a Él, para tener esa relación más fuerte con Él y para que otros crean y tengan fe en el Señor y vengan a la salvación, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque tenemos un Dios maravilloso que convierte dificultades, ¿verdad?, y adversidades en oportunidades para nosotros, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Y gloria a Dios, un aplauso para nuestro Señor maravilloso Jesús, ¿verdad? Y en Efesios, hermano, en el 19 al 20, Pablo también le está hablando a los efesios y estaba preso. Y le dice, oren también por mí, para que Dios me dé palabra que debo de decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Y le dice, Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por lo cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable sin temor alguno. Y esa oración debe ser nuestra oración también para nosotros. Todos los que hemos recibido a Cristo somos embajadores de Cristo y tenemos la comisión de compartir ese hermoso evangelio de la gracia, esa esperanza que tenemos, ¿verdad? Que si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a ser salvos y vamos a tener una vida eterna. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y hermano, en el 13, ¿verdad?, leímos y dice que de tal manera mis prisiones han servido para dar testimonio público a la gente del palacio y a los demás. Imagínense, hermano, en la otra dice el pretorio, ¿verdad? Pero el pretorio se refiere al palacio, pero aquí cuando está hablando de los guardias que cuidaban a Pablo, ¿verdad? Cuando él fue llevado de Jerusalén, él prácticamente le asignaron a un soldado que estaba con él todo el tiempo, ¿verdad? Y estaba encadenado a él, hermano, y entonces tomaban turno porque no podían dejarlo solo.
Entonces quizás, pues algunos dicen 4 horas, 6 horas, sumamos que sean 4 horas, estaba un soldado allí encadenado a Pablo. Llegaba a 4 horas, ahora el otro tomaba lugar encadenado a Pablo. Y así estaban, hermano. Ahora imagínese usted, ¿qué cree usted que Pablo le estaba hablando a ese soldado que estaba allí? Hermano, le estaba dando el plan de salvación. 4 o 6 personas por día estaban siendo salvos ahí en la cárcel, hermano, aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces eso nos enseña, hermano, que en todo lugar, en toda circunstancia, nosotros podemos compartir nuestra fe y compartir el Evangelio de Cristo en cualquier lugar y donde todos nosotros nos encontremos, ¿verdad? Y dice a todos los demás también, ¿verdad? Porque eso incluía a la gente que ya había escuchado de Pablo y lo había oído, y ellos sabían que él estaba preso no porque era un delincuente, sino que estaba preso porque estaba siendo acusado de traición al César. Y ahora dice en el 14, refiriéndose a los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por las prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra, de la palabra sin temor. Como dije anteriormente, creían que el evangelio se había parado, pero Pablo dice, no, ahora tengo mayor parte de hermanos que están saliendo a predicar. ¿Y sabe qué es lo que pasaba, hermano? En la iglesia, ¿verdad? Como en la iglesia había mucha gente que quería ir a compartir el evangelio, pero el apóstol Pablo tenía un don y tenía una capacidad, ¿verdad?, para compartir el evangelio, que las personas que estaban allí decían, yo no puedo hacerlo en la forma que él lo hace, ¿ya? Me siento indigno cuando oigo a Pablo, dice, yo no puedo. Y cómo la gente se convertía y ellos dicen, yo no puedo obtener los mismos resultados. Pero al ellos escuchar, se corrió el rumor, Pablo está preso en Roma. ¿Cómo? Ahora esta es mi oportunidad. Y ahora salieron ellos, hermanos, en centenares a compartir el evangelio de la gracia, y muchos, dice la palabra, muchos fueron salvos por eso. Así es que el evangelio no se detuvo, sino que más bien Dios ocupó esa cárcel y eso para que el evangelio se difundiera en gran manera. Gloria a Dios, ¿verdad? Y por eso dice en otras, dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora viene, ¿verdad? En el 15, dice que algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia y por contienda, pero otros por buena voluntad. Y entonces, hermano, hemos aprendido, ¿verdad?, que eso es uno de los factores más graves que afectan a la iglesia cuando se predica por envidia o por rivalidad, ¿verdad? Ese es el problema. Y esta gente, ¿verdad?, que Pablo se estaba refiriendo, estaban envidiosos de Pablo, ¿verdad?, y de lo efectivo que era él, ¿verdad?, porque Dios le había dado ese don para predicar la palabra. Pero una de las soluciones para esto, hermano, en la iglesia, ¿sabe qué es? Es recordarnos que Dios nos ha dado un don a cada uno. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y Él nos ha dado un don. Todos aquí tenemos un don, ¿verdad?, para servir a la iglesia. Y dice 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7. Dice, hablando de los dones, ¿verdad? Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay mucho, ¿verdad? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, como aquí verá en Catedral de Fe, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero aquí viene lo bueno, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Cada uno de nosotros tenemos un don y si no lo hemos encontrado tenemos que orar para que Dios nos lo revele. Y lo importante es que este don no es para nosotros, este don es para edificación de la iglesia, ¿verdad? Es para la edificación común. Pero lo que pasa, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, es que cuando uno tiene un don, uno comienza a jactarse, ¿verdad?, creyendo que uno se lo ha ganado, ¿verdad? Pero Él nos recuerda en Corintios que para ejercer ese don uno lo tiene que ejecutar con amor, ¿verdad? Porque sin amor de nada sirve. Y luego Él dice también en Corintios, 1 Corintios 4:7, dice, ¿quién te hace superior?
hablando, ¿verdad?, los que se jactaban, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tenés que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactás como que si no lo hubieras recibido? Hermano, por eso se llama don de Dios. Es un regalo que Dios ha dado a cada uno para orar, para ayudar al hermano, para predicar, para ser maestro, para orar, para todo, ¿verdad? Es un don que nos ha dado Dios para edificación de los otros, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por ese don, ¿verdad?, que tenemos cada uno de nosotros. Y verdad, los que apoyaban a Pablo sabían que él tenía una gran motivación para predicar el evangelio, sabían que él era genuino, que estaba en la cárcel y confiaban en él. Así es que ellos estaban predicando, verdad, el evangelio. Y dice el versículo 18, dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿verdad? Los que estaban en contra de Pablo, ya sea, dice él, que lo hagan por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y eso es lo importante, dice él, y en eso me gozo y me gozaré. Para Pablo, hermano, lo más importante era que Cristo fuera predicado, no importa si fuera por egoísmo, por rivalidad o por lo que fuera, Cristo es predicado y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? Había otra parte de personas, ¿verdad?, que predicaban la palabra porque realmente querían predicar el evangelio y llevar a muchos a la salvación, ¿verdad? Esos eran la otra parte, ¿verdad? Pero también quería decirle, hermano, que cuando el nombre de Cristo es motivado, ¿verdad?, para ganar almas, ¿verdad?, Dios prácticamente honra a su palabra, ¿verdad?, no a la persona que lo dice, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener ese consejero aquí, ¿verdad?, que dice que lo más importante es el mensaje, no los mensajeros. Para Pablo lo importante no era él, sino que lo importante era Cristo, y lo mismo debe ser para nosotros, ¿verdad? Y sabemos que Pablo se alegraba cuando el evangelio era proclamado, no importaba, ¿verdad?, quién recibiera el crédito. Él soportó todas esas acusaciones que le hicieron, pero ¿sabe qué? Él no tuvo amargura en su corazón contra los que lo acusaban. Él más daba gloria a Dios que ellos están predicando el evangelio. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A tomar las cosas de la manera que Él lo está diciendo, ¿verdad? Si la persona está glorificando a Dios con su vida, gloria a Dios, ¿verdad? No importa, no hay que importar del crédito de quién. Y ahora dice el 19, hermano, ¿verdad? Acuérdense que él está preso y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en su liberación de la cárcel. Y mire, qué bueno, hermano, dice, porque sé que por vuestra oración, y quién sabe aquí de la oración, ¿verdad? Catedral de Fe es una iglesia que ora lunes, miércoles, viernes de las 5 de la mañana a las 6:30. Usted se puede conectar por teléfono, se lee la palabra, pero allí se ora por las peticiones del pueblo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios escucha las oraciones y que Dios responde, y tenemos testimonios, pero muchos testimonios de que Dios actúa y oye la oración, y gloria a Dios por eso. Así que el apóstol, ¿verdad?, había orado por ella, pero ahora le estaba pidiendo que ellos oraran por él para poder ser liberado, ¿verdad? Y eso es lo que él quiere que aprendamos, ¿verdad? Que como cristianos nosotros tenemos que pedirle a los hermanos que oren por nosotros y nosotros también orar por ellos. Todos necesitamos la oración, ¿verdad? Y él dice que todo esto en la oración y en la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y eso pues nos da a saber que Pablo confiaba en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la única forma que nosotros podemos recibir esa ayuda del Espíritu Santo es en oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos ayude. Pero él tenía esa confianza, hermano, en el Espíritu. Y tengo esta escritura de Zacarías 4:6, ¿verdad? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. No es con espada, hermano, no es contra fuerza,
Es con el Espíritu de Dios que vamos a obtener la victoria a través de la oración, ¿verdad? Y ahora continúa en el 20 y él dice, conforme, ¿verdad? Quiere ser liberado, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, que en nada seré avergonzado. Pablo, hermano, estaba totalmente confiado en el poder del Evangelio y él sabía que eso no lo iba a avergonzar. Lo leemos en Romanos 1:16, este poderoso versículo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente al griego. Aleluya, ¿verdad? Aleluya. Hay poder en el Evangelio, hermano. Y Pablo estaba seguro de eso, tenía esa confianza, ¿verdad? Y Pablo también tenía esa confianza y ese entusiasmo en las promesas de Cristo. En Mateo, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 32 al 33. Él dice, ¿verdad? Le dijo a su mismo, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y qué promesa tan grande, hermano, que si confesamos a los hombres, Él también nos confesará a nosotros, ¿verdad? Por eso, hermano, tenemos que confesar a Cristo, exaltarlo, ¿verdad? A nuestro Salvador, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Así es que, hermanos, Pablo continúa, ¿verdad? En el versículo 20 y dice, sino que en toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Eso es lo que estaba declarando el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo más importante para Pablo, hermano, no es la vida ni es la muerte, sino permanecer fiel al Evangelio, fiel a su testimonio de Cristo, ya que sea que estuviera en vida o que estuviera muerto, ¿verdad? Pablo esperaba honrar a Cristo hasta cuando Él se muriera, hermano. Y sabe que Pablo prácticamente, ¿verdad? No es que él no tenía expectativa ni tenía sueños en su vida, ¿verdad? Pero la expectativa de la vida de Pablo él la expresó muy claramente y él tenía solamente una meta y su propósito es Cristo Jesús. Esa era su meta, esa era su vida. Aleluya. Si alguien le hubiera dicho a Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a hacer las cosas? Él dice, esa no es mi preocupación, ¿verdad? Esa no es mi preocupación. A mí no me preocupa nada. Lo único que yo quiero es exaltar a Cristo con mi cuerpo, ya sea vivo o sea muerto. Gloria a Dios. Y eso es algo, un ejemplo grande, hermano, que nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros exaltemos con nuestro cuerpo a Cristo, ¿verdad? Ya sea en vida o sea en muerte. Ese debería de ser nuestro propósito, ¿verdad? Exaltar a Cristo con nuestro cuerpo por vida o por muerte. Y mire, Pablo no mira su vida como el buscar el propio bienestar, ¿verdad? Él nunca miró su propio bienestar. Él siempre buscó el bienestar de los demás, ¿verdad? Su único anhelo era siempre trabajar para la obra de Dios, vivir para Cristo, servir a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que él quería. Y lo que Pablo estaba diciendo es, yo no tengo preocupaciones que tienen los otros hijos de Dios. Mi preocupación, mi única motivación, dice él, es independientemente de dónde esté, si estoy preso, si estoy libre, si estoy enfermo, no importa, yo quiero glorificar a Dios con mi vida. Y eso es algo que nosotros debemos, ¿verdad?, de aprender de este hermano apóstol Pablo. Y hermano, todos cuando venimos, ¿verdad?, a Cristo, venimos, ¿verdad?, con la vida terrenal que recibimos a través de nuestros padres, ¿verdad? Pero lamentablemente abrazamos la vida eterna, pero a veces todavía queremos vivirla bajo los preceptos y bajo las reglas y bajo las mentiras del tiempo anterior. Pero Pablo, ¿verdad?, él estaba diciendo, no,
yo desde que Cristo me interceptó en el camino a Damasco, yo he dedicado mi vida a servir a Cristo. Y ese es un gran ejemplo, ¿verdad?, que Él nos da. Él dice que su camino fue marcado por la luz de Cristo y por la verdad de Cristo, y eso es lo que tiene que ser para nosotros, hermanos. La luz de Cristo, estar bajo la luz de Cristo y bajo el poder de Cristo. Y Pablo, ¿verdad?, como digo, solo tiene una cosa en mente y solo tiene una preocupación, y es que Cristo sea exaltado en su cuerpo, ya sea que viva y que muera, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Para Pablo, hermano, la vida se resume en Jesucristo. Para Pablo la vida se resume en Cristo, ¿verdad? Y esa debe ser la razón para nuestra vida. Cristo, hermano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que murió en la cruz tomando tu lugar y mi lugar para saldar esa cuenta con Dios, para reconciliarnos nuevamente con Dios. Ese Jesús que se fue al cielo, Él dijo, yo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, porque hay muchas moradas en el cielo. Y dice, y un día regresaré para que ustedes vengan a estar conmigo. A ese Cristo es que nosotros exaltamos y que nosotros glorificamos con nuestra vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya, ¿verdad? Y gracias le damos al Señor porque por su gran manera que nos amó, Él envió a su Hijo al mundo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y gracias a Dios que su salvación es por gracia, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se jacte si no estuviéramos todos perdidos. Gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Y hermano, amigo, yo te quiero decir, ¿verdad?, que es tiempo de creer en Jesús. Es tiempo de creer que en Él hay salvación, que Él es el único camino al Padre, ¿verdad? Que Él, el único que nos regala vida eterna y vida abundante mientras estamos aquí. Así es que Él te quiere regalar vida eterna. Y este es el momento en que tú puedes decidir de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador en tu vida. Y yo oro de que el Espíritu Santo en este momento te anime y te lleve a aceptar a Cristo como tu Salvador y Señor para tener esa vida eterna con Él en el cielo. Hermanos, este es mi mensaje, hasta aquí llegamos, que nuestra vida sea para exaltar a Cristo, que vivamos para Cristo, que Él sea el centro de todo nuestro vivir, ¿verdad? Hemos aprendido a estar contentos en todo momento, no importa la circunstancia, estaremos exaltando y alabando a Cristo. Aleluya, hermanos. Dios les bendiga.